Buenas noches a todos. Hoy les traigo 4 testimonios escalofriantes de personas que usaron el tablero Ouija y vivieron experiencias que nunca olvidarán. Desde fiestas de cumpleaños hasta aniversarios románticos, estas sesiones revelaron secretos enterrados que cambiaron vidas para siempre. Recuerden comentar cuál historia es su favorita y espero disfruten de estos relatos de espanto. Historia 1. La fiesta de cumpleaños que nunca olvidaré. Mi nombre es Daniela. Esta historia ocurrió cuando tenía 17 años, hace unos 5 años. Era el cumpleaños de mi mejor amiga, Karen, y ella quiso hacer algo diferente. No quería una fiesta normal con música y baile. Quería hacer algo emocionante, como ella decía. Karen siempre había estado obsesionada con lo paranormal. Veía todos los documentales de fantasmas, leía sobre experiencias de otras personas y constantemente me mandaba videos de TikTok sobre sesiones de Ouija que salían mal. Yo siempre me burlaba de ella. Para mí todo eso era falso, actuado, puras tonterías para ganar views. Así que cuando me dijo que para su cumpleaños quería hacer una sesión de Ouija en su casa con un grupo de amigas, yo me reí. ¿En serio, Karen? Ya estamos grandes para esas cosas, le dije. Pero ella insistió. Dijo que sería divertido, que no pasaría nada, que solo era un juego. Invitó a 6 amigas en total. Yo, Jessica, Andrea, Sofía, Valeria y ella. Todas teníamos entre 16 y 18 años. Éramos compañeras de la prepa. La idea era llegar a su casa el viernes por la noche, hacer la sesión de Ouija a medianoche y después quedarnos a dormir ahí. Los padres de Karen habían salido de viaje ese fin de semana a Veracruz. Ella se quedó sola en la casa con su hermano mayor, de 21 años, pero él tenía planes con sus amigos y prácticamente no iba a estar. Llegué a su casa como a las 9 de la noche. Era una casa grande de 2 pisos en una privada de Puebla. Todas las demás ya estaban ahí. Karen estaba súper emocionada, saltando de la emoción. «Ya tengo todo preparado», nos dijo. Nos llevó a la sala y ahí había puesto velas por todas partes. En el centro de la sala, en el piso, había un tablero de Ouija que se veía muy antiguo. «¿De dónde sacaste eso?», le preguntó Jessica, algo nerviosa. «Era de mi abuela», respondió Karen. «Lo encontré hace unos meses en el ático cuando estábamos limpiando. Mi mamá me dijo que mi abuela hacía sesiones cuando era joven, antes de que naciera mi papá. Eso ya me pareció raro, un tablero de Ouija antiguo que había pertenecido a alguien que realmente lo usaba. Pero no dije nada. Pasamos las siguientes horas comiendo pizza, viendo películas de terror, hablando. Karen no paraba de hablar de las reglas de la Ouija, que teníamos que ser respetuosas, que no podíamos burlarnos de lo que pasara, que si contactábamos algo teníamos que despedirnos adecuadamente. «¿Y si no nos despedimos?», preguntó Sofía. «Entonces la puerta queda abierta», dijo Karen con voz misteriosa. «El espíritu puede quedarse entre nosotros». Valeria se rió. «Ay, Karen, eres muy dramática». A las 11:45 p.m., Karen dijo que era hora. Apagamos las luces, solo dejamos las velas encendidas. Nos sentamos en círculo alrededor del tablero. Karen puso el indicador en el centro. «Todas tienen que poner 2 dedos en el indicador», nos instruyó. «Muy suavemente, no lo empujen y tienen que estar abiertas a comunicarse». Yo estaba entre Karen y Andrea. Todas pusimos nuestros dedos índice y medio en el indicador. Se sentía de madera fría y lisa. «Está bien», dijo Karen. «Voy a preguntar. ¿Hay alguien aquí con nosotras?». Nos quedamos en silencio.
esperando. No pasó nada. ¿Hay algún espíritu que quiera comunicarse con nosotras esta noche?, preguntó de nuevo. Seguíamos esperando. Empecé a aburrirme. Estaba a punto de decir algo cuando sentí que el indicador se movió. Solo un poquito, pero se movió. ¿Lo sintieron?, susurró Jessica. Todas asentimos. El indicador empezó a moverse más claramente, deslizando sobre el tablero. Se movió hacia el sí en la esquina superior izquierda. «Oh my God», dijo Sofía. «¿Quién lo está moviendo?» «Yo no», dijo Valeria. «Yo tampoco», dijimos todas. El indicador se quedó sobre el sí unos segundos y luego volvió al centro. Karen estaba estremecida. «Funcionó. Ok, tengo que preguntar algo. ¿Cómo te llamas?» El indicador empezó a moverse de nuevo, más rápido ahora, casi violentamente. E-L-I-Z-A. Elisa, leyó Andrea en voz alta. Elisa, repitió Karen. ¿Eres un espíritu bueno? El indicador se movió hacia el no. Eso nos puso a todas nerviosas. Jessica quería quitar sus dedos, pero Karen le dijo que no, que teníamos que terminar la sesión adecuadamente. «¿Qué quieres de nosotras?», preguntó Karen. El indicador empezó a deletrear de nuevo, más rápido ahora, casi violentamente. A-Y-U-D-A. Ayuda, leí yo. «Quiere ayuda». «¿Cómo podemos ayudarte, Elisa?», preguntó Karen. El indicador se movió a diferentes letras rápidamente. S, A, C, A, R, M, E. «Sacarme», dijo Valeria confundida. «¿Sacarte de dónde?». Pero antes de que pudiéramos preguntar más, todas las velas se apagaron al mismo tiempo. Quedamos en completa oscuridad y el indicador seguía moviéndose bajo nuestros dedos, de forma frenética. Alguien gritó, no sé quién. Todas empezamos a gritar. Yo quité mis dedos del indicador y busqué mi celular para prender la linterna. Cuando la luz se encendió, vi que el indicador se había detenido, pero estaba sobre la palabra adiós, al revés, en la parte inferior del tablero. «Eso no es bueno», dijo Karen, su voz temblando. «No nos despedimos nosotras, el espíritu se despidió». «¿Y eso qué significa?», preguntó Andrea. «No lo sé», admitió Karen. «Nunca había leído de eso». Encendimos las luces de la casa. Todas estábamos asustadas, pero tratando de actuar como si no fuera gran cosa. Decidimos que ya era suficiente de Ouija por esa noche. Pero los problemas apenas comenzaban. Eran como las 2 a.m. Estábamos todas en la sala viendo otra película, tratando de calmarnos. De repente, escuchamos pasos en el piso de arriba, pisadas pesadas, como de alguien caminando de un lado a otro. «Debe ser tu hermano», le dije a Karen, pero ella negó la cabeza. «Mi hermano no llegó. Me mandó mensaje que se iba a quedar a dormir en casa de su amigo». Las pisadas continuaron. Luego escuchamos que se abrió una puerta y se cerró con un golpe fuerte. Todas nos miramos. Karen llamó a su hermano. Él contestó. Estaba en casa de su amigo, como había dicho. No había nadie más en la casa al parte de nosotras. «Vamos a revisar», dijo Jessica, tratando de sonar valiente. Subimos todas juntas. Revisamos cada cuarto. No había nadie. Todas las puertas estaban como las habíamos dejado. No encontramos nada fuera de lugar. Pero cuando regresamos a la sala, el tablero de Ouija estaba en medio del piso otra vez. Lo habíamos guardado en una caja después de la sesión. La caja estaba en la mesa, pero el tablero estaba en el piso, con el indicador moviéndose solo. Se movía en círculos, una y otra vez, cada vez más rápido. «Esto no está pasando», dijo Sofía, empezando a llorar. «Esto no es real». Karen se acercó al tablero. «Tenemos que cerrar la sesión apropiadamente. Tenemos que despedirnos».
Pero antes de que pudiéramos hacer algo, escuchamos una voz de mujer, viniendo de todas partes y de ninguna parte a la vez. ¡Sáquenme! Todas la escuchamos. No era nuestra imaginación, era real. Valeria corrió hacia la puerta. Quería irse, pero la puerta no se abría. Estaba atorada o atorada. No podíamos salir. La voz volvió a hablar. «Sáquenme de aquí, por favor». Esta vez sonaba más cerca, más desesperada. «¿De dónde te sacamos?», gritó Karen. «No entendemos». En ese momento, el cuadro grande que estaba colgado en la pared de la sala se cayó. Detrás del cuadro había una puerta pequeña que nunca habíamos visto. Una puerta a la pared. Karen se acercó temblando. Abrió la puerta. Era un espacio pequeño, como un closet viejo que habían tapado con el cuadro. Adentro había cajas viejas, polvo, telarañas. Y en el fondo había algo envuelto en una sábana vieja. Karen sacó lo que estaba envuelto. Era pequeño, del tamaño de una caja de zapatos. Cuando quitó la sábana, todas gritamos. Era un frasco de vidrio antiguo, y dentro del frasco había cabello, mucho cabello oscuro. Me llamo Roberto. Tengo 25 años ahora, pero esta historia ocurrió cuando tenía 19. Vivía en Guadalajara y acababa de entrar a la universidad. Tenía un grupo de amigos con los que hacía de todo: fiestas, viajes, aventuras. Uno de mis mejores amigos se llamaba Marcos. Marcos era de esos tipos que no le tenía miedo a nada, o eso pensábamos. Le gustaba hacer cosas extremas: bungee jumping, entrar a lugares abandonados, grabar videos para YouTube de exploraciones urbanas. Un día nos dijo que había encontrado el lugar perfecto para su próximo video: una casa abandonada en las afueras de la ciudad. Era una casa que tenía fama de estar embrujada. Según la leyenda local, en los años 80, una familia completa había desaparecido de esa casa. Nunca los encontraron. La casa quedó abandonada desde entonces. Marcos quería entrar, explorar y grabar todo. Y quería que fuéramos con él. Yo, nuestro amigo David y una chica llamada Lucía que también estudiaba con nosotros y le gustaba el tema paranormal. «Va a estar increíble», decía Marcos. «Imagínense el video. Y para hacerlo más interesante, vamos a llevar una ouija. Vamos a intentar contactar a la familia desaparecida». Yo no estaba muy convencido, pero David y Lucía dijeron que sí de inmediato. No quise ser el cobarde del grupo, así que acepté. Nos preparamos para el sábado por la noche. Marcos compró una ouija nueva en una tienda de juguetes. También llevamos linternas, cámaras y un poco de comida. El plan era llegar como a las 11 p.m., explorar la casa, hacer la sesión de ouija a medianoche y salir de ahí antes del amanecer. La casa estaba a unos 30 minutos de la ciudad. Condujimos por un camino de terracería hasta llegar. La casa era grande, de 2 pisos, con el jardín completamente invadido de hierba alta y árboles sin podar. Las ventanas estaban rotas, la pintura descascarada, la puerta principal medio caída. «Perfecto», dijo Marcos, grabando con su cámara. «Esto va a quedar épico». Entramos. El interior era peor que el exterior. Todo estaba cubierto de polvo y telarañas. Los muebles seguían ahí, pero viejos y destruidos. Había grafitis en las paredes de personas que habían entrado antes, botellas de cerveza vacías en el piso. El lugar apestaba a humedad y abandono. Exploramos el primer piso, la sala, la cocina, un baño. Todo estaba en ruinas. Luego subimos al segundo piso. Había 3 cuartos y otro baño. En uno de los cuartos encontramos algo perturbador. Había marcas de garras en las paredes, como si alguien hubiera arañado la pared con las uñas hasta hacerse sangrar. La madera estaba rayada profundamente. «¡Qué enfermo!», dijo David. «¿Quién haría eso?». «Tal vez fue uno de los de la familia.
sugirió Lucía, antes de desaparecer. Marcos estaba fascinado. Grababa todo, narrando para su video. Estamos en el cuarto donde probablemente pasó algo terrible. Decidimos que ese cuarto era el lugar perfecto para la sesión. Limpiamos un espacio en el piso, pusimos el tablero de Ouija en el centro y nos sentamos alrededor. Eran las 11:59 p.m. «Ok», dijo Marcos todavía grabando. «Vamos a empezar en 10 minutos, justo a medianoche». Mientras esperábamos, empezamos a escuchar ruidos, crujidos en las tablas del piso, pasos en el piso de abajo, como si alguien estuviera caminando. «Probablemente es el viento», dijo David, aunque se notaba que estaba nervioso. «O ratas», agregó Lucía. Pero los pasos no sonaban como ratas, sonaban como una persona, caminando lentamente de un lado a otro de la sala. A medianoche exacta, Marcos puso la cámara en un tripié apuntando hacia nosotros. «Ok, es hora. Todos pongan sus dedos en el indicador». Lo hicimos. Marcos comenzó. «Si hay algún espíritu en esta casa, queremos hablar contigo. ¿Hay alguien aquí?». El indicador no se movió al principio. Esperamos. Los pasos de abajo se habían detenido. Todo estaba en silencio. Marcos preguntó de nuevo. «¿Hay alguien que quiera comunicarse con nosotros?». Esta vez el indicador se movió, deslizándose suavemente hacia el sí. Todos nos miramos. Yo sentía un nudo en el estómago. «¿Cómo te llamas?», preguntó Marcos. El indicador se movió de nuevo, deletreando letra por letra. «M-A-R-I-A». «María», leyó Lucía. «¿Eres de la familia que vivía aquí?». «Sí». «¿Qué te pasó, María? ¿Por qué desapareciste?». El indicador empezó a moverse más rápido. «No desaparecimos», tradujo David. «Entonces, ¿qué pasó?». «Nos mataron». Se me heló la sangre. «¿Los mataron? ¿Quién los mató?». Pero antes de que el indicador pudiera responder, escuchamos un grito horrible que venía del piso de abajo. Era el grito de una mujer, de terror absoluto. Todos brincamos. Lucía gritó también. Yo quise levantarme, pero Marcos me detuvo. «No, tenemos que despedirnos primero. No podemos dejar la sesión abierta». Pero ya era tarde, porque ninguno de nosotros tenía los dedos en el indicador. Nos habíamos asustado tanto que todos lo soltamos. El indicador empezó a moverse solo, rápido, frenético, en círculos, y luego se detuvo sobre una palabra que nos aterrorizó: «Corran». No necesitamos que nos lo dijeran 2 veces. Agarramos nuestras cosas y corrimos hacia las escaleras. Pero cuando llegamos, había algo bloqueando el paso. Era una sombra, una figura oscura, del tamaño de una persona, parada en medio de la escalera. No tenía cara, no tenía forma definida, solo era oscuridad densa que se movía. La sombra empezó a subir las escaleras hacia nosotros. «La otra escalera», gritó Marcos. «Hay otra escalera al fondo». Corrimos hacia el otro lado de la casa. Efectivamente, había una escalera de servicio que bajaba directo a la cocina. Bajamos tan rápido que casi nos caímos. Cuando llegamos a la cocina, vimos algo que ninguno de nosotros olvidará nunca. En la pared de la cocina, escrito con algo que parecía sangre vieja y seca, había un mensaje: «Ayuda, estamos en el sótano, por favor». «¿Hay un sótano?», preguntó Lucía entre lágrimas. Encontramos la puerta del sótano detrás de la cocina. Estaba cerrada con un candado viejo y oxidado. «Tenemos que abrir esto», dijo Marcos. «Si hay alguien ahí abajo». «Están muertos, Marcos», le grité yo. «Murieron hace 40 años. Tenemos que irnos». Pero Marcos ya estaba buscando algo para romper el candado. Encontró una tubería de metal en el piso y golpeó el candado hasta que se rompió. Abrió la puerta. Había escaleras bajando a la oscuridad total. «No voy a bajar ahí abajo», dijo David, «de ninguna manera». Marcos encendió su linterna y empezó a bajar. Yo no sé por qué, pero lo seguí. Lucía y David se quedaron arriba. El sótano era pequeño, húmedo, frío.
Las paredes eran de concreto y en el centro del sótano había una mesa vieja. Sobre la mesa había 4 esqueletos, 2 adultos, 2 niños. Todavía tenían ropa puesta, rapos viejos que alguna vez fueron ropa normal. Estaban todos abrazados, como si hubieran muerto juntos. Y en la pared bajado de ellos había más mensajes escritos, con sangre seca, con uñas, rayado en el concreto. Mensajes de desesperación. Ayuda, nos encerraron, no podemos salir. Alguien, por favor. Los mensajes cubrían toda la pared, eran cientos. «Oh, Dios mío», susurró Marcos, «los encerraron aquí, los dejaron morir». En ese momento escuchamos pasos bajando las escaleras del sótano, pisadas lentas, y luego vimos la sombra de nuevo, bajando hacia nosotros. Pero esta vez no era amenazante, se movía lentamente, casi con tristeza. Se detuvo frente a los esqueletos, y entonces escuchamos la voz de María, pero no venía de la ouija, venía de la sombra. «Gracias», dijo. «Gracias por encontrarnos. Ahora pueden llevarnos a casa». La sombra se desvaneció y de repente pudimos respirar de nuevo. El aire se sintió más ligero, la presión en nuestro pecho desapareció. Subimos corriendo, llamamos a la policía de inmediato. Les dijimos que habíamos encontrado cuerpos en el sótano de la casa abandonada. La policía llegó, investigaron, encontraron los esqueletos. Después de análisis, confirmaron que eran los restos de la familia desaparecida. María Sánchez, madre, Roberto Sánchez, padre, y sus 2 hijos de 8 y 10 años. A través de la investigación, descubrieron qué pasó. Un hombre que trabajaba para la familia los encerró en el sótano para robarles. Los dejó ahí y se llevó todo lo de valor de la casa. Nunca los encontraron porque nadie pensó en revisar el sótano. La puerta estaba escondida y el candado se veía viejo y sin importancia. El asesino había muerto años atrás. Nunca pagó por su crimen, pero al menos ahora la Historia 3. La sesión del internado. Mi nombre es Patricia. Estudié en un internado católico para niñas en Morelia, Michoacán, de los 15 a los 18 años. Era un internado estricto, de esos donde las monjas controlan todo. A qué hora te levantas, qué comes, cuándo estudias, cuándo rezas. No era mi elección estar ahí. Mis padres me mandaron porque decían que me estaba descarriando en la ciudad. Tenía malas amistades, mis calificaciones habían bajado, me había escapado de la casa un par de veces. Así que decidieron que 3 años en un internado me enderezarían. Los primeros meses fueron horribles. Extrañaba mi casa, mi libertad, mi vida. Pero eventualmente hice amigas, y una de mis mejores amigas se llamaba Mónica. Mónica era rebelde como yo. Siempre estaba buscando formas de romper las reglas sin que nos cacharan. Fue ella quien tuvo la idea de hacer una sesión de ouija en el internado. «Sería épico», me dijo una noche mientras estábamos acostadas en nuestras camas en el dormitorio. «Imagínate, este lugar tiene como 150 años. ¿Cuántas niñas habrán pasado por aquí? ¿Cuántas historias? ¿Y cuántas habrán muerto?», agregué yo. Porque sí, el internado tenía su propia leyenda urbana. Se decía que en los años 50 una niña se había suicidado en uno de los cuartos del 3er piso. Desde entonces ese cuarto estaba cerrado. Nadie lo usaba. «Exacto», dijo Mónica con una sonrisa. «Podríamos intentar contactarla». La idea me asustaba, pero también me emocionaba. Era la cosa más atrevida que podíamos hacer. Si nos cachaban, nos expulsarían seguro. Pero eso era parte de la emoción. Mónica consiguió una ouija. No me preguntó cómo. Probablemente la mandó pedir en línea y la recogió en la ciudad cuando fuimos de excursión el fin de semana. Planeamos todo para un viernes por la noche. Las monjas hacían sus rondas a las 10 p.m. para asegurarse de que todas estuviéramos en nuestras camas. Después de eso, normalmente no volvían a revisar hasta las 6 a.m. Invitamos a otras 3 chicas de confianza, Laura, Fernanda y Alejandra, 5 en total.
Les dijimos que nos íbamos a reunir en el cuarto cerrado del tercer piso a medianoche, que trajeran velas y linternas. El tercer piso era un área que oficialmente estaba en remodelación, pero llevaba años así. No había cámaras ahí arriba porque se suponía que nadie debía estar ahí. Era el lugar perfecto. A medianoche salimos una por una de nuestros cuartos. Subimos las escaleras en silencio, descalzas para no hacer ruido. Todas llegamos al cuarto cerrado. Mónica había traído un desarmador y logró quitar los tornillos de la cerradura. Abrimos la puerta. El cuarto estaba vacío excepto por una cama vieja sin colchón, un escritorio de madera y una silla. Las ventanas estaban cubiertas con tablas de madera. Olía a humedad y polvo. «Aquí fue donde pasó. Aquí se colgó la niña», susurró Laura. No sé si era cierto, pero el ambiente del cuarto era definitivamente pesado. Incómodo, como si no fuéramos bienvenidas. Pusimos velas en el piso formando un círculo. En el centro pusimos el tablero de Ouija. Nos sentamos alrededor. «¿Están seguras de esto?», preguntó Alejandra. Se veía nerviosa. «Ya estamos aquí», dijo Mónica. «No nos vamos a rajar ahora». Todas pusimos los dedos en el indicador. Mónica empezó. «Si hay alguien aquí con nosotras, queremos hablar contigo. ¿Hay un espíritu en este cuarto?». Esperamos. No pasó nada. «¿Hay alguien que murió en este internado que quiera comunicarse?». El indicador se movió, lentamente hacia el sí. Todas contuvimos la respiración. «¿Cómo te llamas?», preguntó Mónica. C-L-A-R-A. «Clara», repitió Fernanda. «¿Eres la niña que murió aquí?». «Sí». «¿Cuántos años tenías cuando moriste?». 1, 6, 16 años. Mi edad». «¿Por qué lo hiciste, Clara? ¿Por qué te quitaste la vida?». El indicador se quedó quieto por un momento. Luego empezó a moverse de nuevo. «No fue suicidio». «No fue suicidio», leí yo en voz alta. «¿Qué quieres decir? ¿No te mataste tú?». «No». «Entonces, ¿qué pasó?». «Me mataron». Todas nos miramos, asustadas. «¿Quién te mató, Clara?». El indicador se movió violentamente hacia diferentes letras. «Hermana Margarita». «¿La hermana Margarita?», dijo Mónica. «¿Una de las monjas?». «Sí». «¿Pero por qué? ¿Por qué te mataría?». «Sabía demasiado». «¿Qué sabías?». El indicador empezó a moverse tan rápido que casi no podíamos seguirlo. «Los bebés los enterraron en el jardín». «¿Bebés? ¿Qué bebés?», preguntó Laura. Pero antes de que Clara pudiera responder, escuchamos pasos en el pasillo. Pasos pesados, acercándose al cuarto. «Las monjas», susurró Alejandra en pánico. Todas quitamos nuestros dedos del indicador. Mónica empezó a apagar las velas. Los pasos se detuvieron justo afuera de la puerta. Esperamos en silencio total, sin atrevernos a respirar. La puerta se abrió lentamente. Pero no era una monja, no había nadie ahí. La puerta se abrió sola. Y entonces la vimos. En el umbral de la puerta había una figura, una niña. Parecía tener nuestra edad. Llevaba el uniforme del internado, pero de otra época, más antiguo. Su piel era pálida, casi gris. Y su cuello tenía marcas moradas, como de estrangulamiento. «Clara», susurró Mónica. La aparición nos miró a cada una. Su expresión era triste, pero también urgente. Levantó su mano y señaló hacia abajo, hacia el piso. Luego desapareció. Nos quedamos paralizadas por un momento. Después Fernanda empezó a llorar. Tenemos que irnos ahora». Agarramos todo rápidamente y salimos del cuarto. Bajamos las escaleras corriendo en silencio y volvimos a nuestras camas. Esa noche, ninguna de nosotras pudo dormir. A la mañana siguiente, en el desayuno, Mónica me pasó una nota. «Tenemos que investigar lo de los bebés». Pasamos los siguientes días buscando información. En la biblioteca del internado encontramos archivos viejos, periódicos, registros. Y encontramos algo horrible. En los años 50,
Cuando el internado también funcionaba como orfanato, hubo un escándalo. Varias niñas adolescentes quedaron embarazadas. El internado, para evitar el escándalo público, escondió los embarazos. Cuando las niñas daban a luz, les quitaban los bebés inmediatamente. Les decían que habían nacido muertos, pero no era cierto. Los bebés estaban vivos y las monjas los enterraban en el jardín para ocultar la evidencia. Una niña llamada Clara García descubrió esto. Vio cuando enterraron a uno de los bebés. Amenazó con denunciarlo a las autoridades. Una semana después, Clara apareció muerta colgada en su cuarto. Se declaró como suicidio. Nadie investigó más. Mónica y yo nos miramos. Sabíamos que teníamos que hacer algo. ¿Pero qué? ¿Quién nos iba a creer? Decidimos escribir una carta anónima a la prensa local. Les contamos todo. La historia de Clara, lo de los bebés, lo que habíamos encontrado en los archivos. Una semana después, la historia estalló. Periodistas llegaron al internado. La policía también. Comenzó una investigación oficial. Excavaron el jardín. Encontraron restos de bebés. 17 en total. El escándalo fue enorme. El internado cerró temporalmente. Varias monjas fueron arrestadas, aunque la mayoría de las responsables principales ya habían muerto, incluyendo la hermana Margarita. A nosotras nos mandaron a casa mientras duraba la investigación. Eventualmente el internado reabrió bajo nueva administración, pero yo no volví. Mis padres me dejaron terminar la prepa en mi ciudad. Los restos de los bebés recibieron un entierro digno, y también exhumaron los restos de Clara García. Su familia, que siempre había creído que fue suicidio, finalmente supo la verdad. Mónica me llamó unos meses después del entierro. Fui al cementerio, me dijo. Puse flores en la tumba de Clara y juro que sentí paz, como si ella estuviera agradecida. Yo nunca más volví a usar una ouija después de eso. No necesito hacerlo. Ya sé que los espíritus son reales y que a veces solo necesitan a alguien que escuche su historia, alguien que revele la verdad. Clara llevaba décadas esperando justicia y una simple sesión de ouija fue lo que finalmente se la dio. Historia 4. El aniversario de bodas. Mi nombre es Eduardo. Tengo 32 años y llevo 8 años casado con mi esposa Laura. Esta historia trata sobre nuestro 5º aniversario de bodas hace 3 años. Laura y yo nos conocimos en la universidad. Nos enamoramos, nos casamos jóvenes y aunque no teníamos mucho dinero, éramos felices. Nuestros primeros años de matrimonio fueron buenos, normales, sin dramas. Para nuestro 5º aniversario, Laura quiso hacer algo especial. Reservó una cabaña en el bosque, en las afueras de Valle de Bravo. Era una cabaña aislada, romántica, solo para nosotros dos. El plan era pasar el fin de semana ahí, desconectarnos del mundo y celebrar nuestro amor. Llegamos el viernes por la tarde. La cabaña era hermosa, de madera, con chimenea, rodeada de árboles, muy privada. El dueño nos había dejado comida en el refrigerador y nos dio las llaves con instrucciones de dejárselas en un buzón cuando nos fuéramos. Esa primera noche fue perfecta. Cenamos, abrimos una botella de vino, hablamos frente a la chimenea. Todo muy romántico. El sábado pasamos el día explorando el bosque, tomando fotos, disfrutando de la naturaleza. Cuando regresamos a la cabaña en la tarde, Laura sacó algo de su maleta. «Tengo una sorpresa», me dijo con una sonrisa traviesa. Era una ouija. «¿Una ouija?», le dije, confundido. «¿Para nuestro aniversario?». Ella se rió. «Sé que suena raro, pero escucha, leí que hacer una sesión de ouija con tu pareja puede fortalecer el vínculo. Es como una experiencia compartida, algo emocionante. Además, esta cabaña tiene como 80 años. Imagínate cuántas historias habrá aquí». Yo no estaba convencido, nunca me había interesado lo paranormal, pero Laura se veía tan emocionada que no quise arruinar su entusiasmo. «Ok», dije, «¿por qué no? Puede ser divertido».
Esa noche, después de cenar, pusimos el tablero en la mesa del comedor. Apagamos las luces, solo dejamos velas encendidas. Nos sentamos frente a frente. Los dos pusimos nuestros dedos en el indicador. ¿Listos?, preguntó Laura. Listo, respondí. Laura comenzó. Si hay alguien aquí que quiera hablar con nosotros, por favor comunícate. ¿Hay algún espíritu en esta cabaña? El indicador se movió casi inmediatamente hacia el sí. Laura me miró emocionada. ¡Funcionó! Ok, ¿cómo te llamas? El indicador deletreó. A-N-A. Ana, repitió Laura. Hola, Ana. ¿Viviste en esta cabaña? Sí. ¿Hace cuánto tiempo? El indicador se movió hacia los números. 5, 0. ¿Hace 50 años?, pregunté yo. Sí. ¿Fuiste feliz aquí, Ana? El indicador se movió hacia no. Oh, dijo Laura. Lo siento. ¿Por qué no fuiste feliz? El indicador empezó a deletrear. Mi esposo. ¿Tu esposo?, dije yo. ¿Qué pasó con tu esposo? Me mató. Laura se puso pálida. ¿Te mató? Ana, ¿tu esposo te asesinó? Sí. Dios mío, susurré. ¿Aquí? ¿En esta cabaña? Sí. Miré a Laura. Ella parecía asustada, pero también fascinada. Ana, lo sentimos mucho. ¿Podemos ayudarte de alguna forma? El indicador se quedó quieto por un momento. Luego, quiero que sepan. ¿Quieres que sepan? ¿Quieres que la gente sepa lo que te pasó? Sí. ¿Dónde estás, Ana? ¿Dónde está tu cuerpo? El indicador se movió lentamente. Abajo. ¿Abajo? Miré el piso. ¿Debajo de la cabaña? Sí. Ana, vamos a ayudarte, dijo Laura. Vamos a... Pero el indicador se movió de nuevo, ahora con urgencia. Cuidado. ¿Qué cuidado?, preguntó Laura. ¿Cuidado con qué? Él viene. ¿Quién viene? Mi esposo. En ese momento escuchamos un carro acercándose a la cabaña. Vimos las luces de los faros a través de la ventana. Laura me miró, confundida. ¿Esperabas a alguien? No, nadie sabe que estamos aquí. El carro se detuvo afuera. Escuchamos que se cerró una puerta, pasos acercándose a la entrada. Alguien tocó la puerta. ¿Quién es?, grité. Una voz de hombre respondió. Soy el dueño de la cabaña. Necesito hablar con ustedes. Laura y yo nos miramos. Algo no se sentía bien. Un momento, dije. Fui a la ventana y miré afuera. Había un hombre mayor, como de 70 años, parado en la entrada. Abrí la puerta un poco. ¿Sí? El hombre sonrió, pero su sonrisa era extraña, fría. Disculpen que los moleste tan tarde. Vi que tenían luces encendidas. Solo quería asegurarme de que todo estuviera bien. Sí, todo está perfecto. Gracias. ¿Qué están haciendo?, preguntó tratando de ver interior de la cabaña. Solo cenamos, descansando. El hombre asintió lentamente. ¿No están haciendo nada extraño? ¿No están tratando de contactar a nadie? Se me heló la sangre. ¿Cómo sabía? No sé de qué habla, mentí. Es mejor que no jueguen con esas cosas, dijo el hombre. Esta cabaña tiene historia. No es bueno despertar el pasado. Gracias por el consejo. Buenas noches. Cerré la puerta y puse el seguro. Laura estaba blanca. Ese hombre, algo no está bien con él. Volví al tablero. Ana, ¿ese hombre es tu esposo? El indicador se movió frenéticamente. Sí, salgan ahora. Quiere que salgamos, le dije a Laura. Tenemos que irnos. Empezamos a empacar rápidamente nuestras cosas, pero cuando intenté abrir la puerta, no se abría. Estaba atorada o bloqueada desde afuera. Escuchamos pasos alrededor de la cabaña. El hombre estaba caminando alrededor, rodeándonos. Hay otra salida, dijo Laura, la puerta de atrás. Fuimos hacia atrás, pero esa puerta tampoco se abría. Estábamos atrapados.
El hombre empezó a golpear las ventanas. «Sé lo que están haciendo allá dentro», gritaba. «Sé que ella les está hablando, pero no importa, nadie les va a creer. Nadie nunca me creyó». Llamé al 911 desde mi celular. Les expliqué la situación. Dijeron que mandarían una patrulla, pero que tardarían 20 minutos porque estábamos muy alejados. 20 minutos era una eternidad. El hombre rompió una ventana, metió su mano y empezó a tratar de abrir el pestillo. «¡Salgan de mi cabaña!», gritó. «¡Dejen de hablar con ella!». Laura y yo nos metimos en el baño y cerramos la puerta. Era el único cuarto con seguro. Nos quedamos ahí, abrazados, esperando. Escuchamos al hombre entrar a la cabaña, romper cosas, gritar incoherencias. Y entonces escuchamos otra cosa, una voz de mujer, la voz de Ana. «Jorge, detente». Los gritos del hombre se detuvieron. «Jorge», dijo él, su voz ahora temblorosa. «No, tú estás muerta. Yo te maté. Estás muerta». «Sí, Jorge, me mataste, pero nunca me fui. He estado aquí todo este tiempo, esperando». «No, aléjate de mí». Escuchamos ruidos de pelea, cosas cayendo, el hombre gritando. Y luego, silencio. Nos quedamos en el baño sin atrevernos a salir, hasta que escuchamos sirenas. La policía había llegado. Cuando finalmente salimos, encontramos al hombre en el suelo de la sala. Estaba inconsciente, tenía marcas en el cuello, como si alguien lo hubiera estrangulado. Pero no había nadie más ahí. La policía se lo llevó. Después investigaron y descubrieron que ese hombre, Jorge Mendoza, había matado a su esposa Ana en esa cabaña en 1973, pero nunca encontraron el cuerpo. Él alegó que ella se había ido, que lo había abandonado. Sin cuerpo, no pudieron acusarlo de asesinato. Él siguió viviendo en esa cabaña. Años después la convirtió en renta para turistas, pero siempre la vigilaba porque sabía que Ana seguía ahí. Le contamos a la policía todo, la sesión de Ouija, lo que Ana nos había dicho, que su cuerpo estaba debajo de la cabaña. Excavaron, encontraron restos humanos debajo del piso del dormitorio principal. Eran los restos de Ana. Jorge Mendoza confesó todo. Fue arrestado por asesinato. A sus 72 años, finalmente pagaría por lo que había hecho 50 años atrás. Laura y yo nunca olvidaremos ese aniversario. No fue la celebración romántica que esperábamos, pero en cierta forma hizo que nuestro matrimonio fuera más fuerte. Pasamos por algo terrible juntos y salimos del otro lado. Y le dimos a Ana lo que había estado esperando por 5 décadas: justicia. A veces, cuando estoy solo, pienso en esa noche, en cómo una simple sesión de Ouija, algo que empezamos como un juego, terminó revelando la verdad de un crimen que había quedado impune por tanto tiempo. No volvimos